Bienvenidos, alumnas y alumnas de análisis epidemiológico. Hoy vamos a dar la clase referente a enfoque de estructuras generadoras de riesgo para el análisis situacional de salud. Para ello, iniciamos con una definición de enfoque de riesgo, donde el enfoque de riesgo es un método o herramienta para definir las necesidades de reorganización de los servicios de salud con la pretensión de mejorar la salud para todos, priorizando la atención en aquellos grupos que más lo requieren, que es el principio de equidad, darle más al que menos tengan, al que más lo requiera. Esto es un método que se emplea para medir las necesidades de atención y nos ayuda a determinar las prioridades de salud. Es una herramienta para diagnosticar las necesidades de reorganización, como lo dije, de los servicios de salud que pretenden mejorar la salud para todos, priorizando la atención en aquellos grupos que más lo requieran. Es un método que se emplea para medir las necesidades de atención y es la acción sobre la población en general o específicamente en grupos de alto riesgo orientados a controlar los factores de riesgo conocidos y vulnerables en un intento por disminuir la morbilidad y la mortalidad o la morbimortalidad. ¿Okay? Entonces, enfoque de riesgo son aquellos, es un método que se utiliza o una herramienta que se utiliza para diagnosticar priorizando las necesidades que tenga el grupo poblacional y que se orientan para solventar los problemas, y es lo que ustedes van a hacer en el trabajo de campo del análisis de situación de salud. La definición de riesgo sabemos que es una medida que refleja la probabilidad de que se produzca un hecho o daño a la salud, o muy bien enfermedad o accidente o incapacidad, entre otros, y que sucede en un periodo específico y en una población determinada. Y factor de riesgo es una característica o circunstancia detectable en individuos o grupos de individuos, es decir, población, que se asocia con una probabilidad incrementada de experimentos sin daños a la salud. Entre los factores de riesgo tenemos los factores biológicos, donde ciertos grupos de edad son más susceptibles que otros, por ejemplo, las edades de los extremos de los grupos etarios, como son los niños y los adultos mayores. Hay factores de riesgos ambientales, como el abastecimiento de agua potable. También podemos hablar aquí en ambientales, la disposición de excretas o de aguas servidas, y todos esos factores ambientales que están presentes en la determinación de una enfermedad dada. Otro factor de riesgo es el comportamiento individual, personal o de una población. Es lo que denominamos como el nombre de hábito. Como ejemplo tenemos el hábito de fumar o el hábito de consumir alcohol o consumir agentes que determinan más riesgo a que se produzca una enfermedad. Otro factor de riesgo es la calidad de la atención de salud. Si tenemos unas instituciones de salud que tienen baja cobertura, por ejemplo, van a estar esos grupos que no tienen acceso a la salud expuestos al riesgo. Otro factor de riesgo es el sociocultural. Es una persona educada, formada y que sabe qué tiene que hacer para evitar
el daño a la salud o la enfermedad, entonces vamos a tener más probabilidades de minimizar los problemas en la salud del individuo. Y por supuesto, por último, tenemos los factores económicos. Los ingresos es determinante. Por eso es que hay más riesgo en poblaciones con menos ingresos que en poblaciones con mayores ingresos. Queremos recordar también aquí en este tema los conceptos necesarios para el estudio y el análisis epidemiológico de las comunidades o el análisis de situación de salud de las comunidades, de la población. El concepto de indicadores, recuerden que indicadores es toda variable o condición asociada al daño, ¿no? Ejemplo, la obesidad, ¿ok? Y también vamos a distinguir o a diferenciar del concepto de indicadores el concepto de variable, que variable es una herramienta o un instrumento matemático que representa una característica de estudio de un objeto observable que puede cambiar. Mientras que el concepto de causa o causalidad es el origen de algo o también la condición causal en una acción o fenómeno, es decir, de ser causa o origen de algo como su resultado, efecto o consecuencia. Los usos del enfoque de riesgo para el análisis situacional de salud va destinado a definir políticas de educación para la salud. Recuerden que uno de los elementos importantes en minimizar los riesgos es educar a la población en cuanto a la problemática de salud. Segundo, mejorar la atención a la salud, aumentar la cobertura, aumentar los servicios de salud que amerita o demanda una comunidad. Tercero, modificar los factores de riesgo. Es necesario que nosotros en esos estudios, por ejemplo, que vamos a hacer de campo, del análisis de situación de salud, si ustedes generan que en la comunidad la disposición discreta es ineficiente, entonces el objetivo es modificar ese factor de riesgo. Otra medida es la reorganización del sistema de salud según sus niveles de atención. Si ustedes se encuentran con una población en ese análisis de situación de salud que sea muy alta, los grupos etarios menores de 12 años, bueno, tendrá que hacerse el esfuerzo para que esa institución de salud tenga servicios pediátricos, por ejemplo. Quinto, se debe adiestrar el personal de salud. El personal de salud debe estar adiestrado en cuanto al diagnóstico de esos riesgos que existen en la población estudiada. El sexto es fomentar el autocuidado y la atención a la familia. Por eso la promoción de la salud juega un papel fundamental en la preparación o formación de la comunidad en minimizar los riesgos que se tengan en la población. Por cierto, el séptimo tiene que ver con la atención de la comunidad. El equipo de salud debe estar presto a buscar elementos que vayan a consolidar la atención en salud de la comunidad estudiada. Y por último, una vez que tengamos el estudio de estos riesgos, de este diagnóstico o de ese análisis de situación de salud, hay que generar políticas intersectoriales, el equipo de salud, la población y las autoridades locales de esa población. Los principales pasos en un estudio de riesgo es primero revisar sistemáticamente la información disponible. Cuando nosotros recolectemos los datos en ese trabajo de campo de análisis de situación de salud, vamos a ver sistemáticamente y analizar la información que en esos datos recolectados nos dan pues la situación de salud de esa población. Segundo, es importante
tener en cuenta que la investigación epidemiológica debe generar una estrategia para aplicarla en dichos grupos poblacionales con el objeto de mejorar su salud. Tercero, la revisión de la estructura y el funcionamiento del sistema de atención a salud. Debemos, en una población que todavía, a pesar de el aumento demográfico, todavía tenga medicaturas rurales, cuando en realidad necesitan ambulatorios urbanos que den la cobertura necesaria para esa población. Cuarto, el desarrollo y prueba de la nueva estrategia. Una vez que se tenga el análisis de la situación de salud, las estrategias que van a utilizar ustedes en función de corregir esos riesgos detectados en la comunidad. Y por último, la evaluación de la nueva estrategia. Una vez aplicada esa estrategia, ustedes van a evaluar si esa estrategia ha surtido efecto sobre esos riesgos que han detectado. Aquí surgen dos conceptos importantes, que es la potencialización de riesgo en la población. Y esa potencialización de riesgo es la relación de una enfermedad con varios factores de riesgo, que en forma independiente o en conjunto pueden producir o aumentar el riesgo de esa enfermedad, que es el efecto multiplicativo del riesgo. O sea, si ustedes encuentran que hay un alto porcentaje de personas que sufren de hipertensión y que diagnostican que los factores de riesgo que están alrededor de esos individuos son varios, como la obesidad, el consumo de comida malsana, el fumar, el consumir alcohol. Vean que son 4 factores que inciden sobre esa enfermedad. Entonces, ese efecto es el efecto multiplicativo del riesgo que está generando esa población, y ustedes tienen que incidir con esa estrategia sobre estos factores de multiplicación de riesgo. Luego tenemos otro concepto, que es el riesgo competitivo, que es el desarrollo simultáneo de 2 o más enfermedades atribuibles al factor de riesgos comunes. Ejemplo, la hipertensión arterial, la obesidad, el infarto agudo al miocardio y todas estas patologías que se relacionan con un factor común, como la dieta malsana, el consumo de grasas muy continuas que tenga la población. El riesgo, estadísticamente, lo podemos medir, y la medición del riesgo es compleja y requiere sistemas de registro, encuestas especiales para determinar resultados en las poblaciones estudiadas. Algunos factores de riesgo asociados son universales, como los biológicos, pero hay factores de riesgo colectivos como la pobreza, o sea, el bajo ingreso económico en la población, el bajo grado de instrucción o de estudios o de formación sobre la prevención de las enfermedades, o el bajo nivel de educación sanitaria que tengan esos individuos, entre otros factores que pueden medirse. En general, se emplean 3 medidas de riesgo futuro de la producción de enfermedad: accidente, incapacidad, etc. Todas ellas fundamentalmente se miden en tasas de incidencia, que es el número de casos con resultado adverso en un periodo de tiempo y en una población determinada. Por eso tenemos 3 tipos de medición de riesgo, que el primero es el riesgo absoluto, que se denota con las siglas R y A mayúscula, y es la incidencia del daño en la población total. Mide el daño en la población total. Es útil para expresar probabilidades de un acontecimiento en un periodo de tiempo y población determinada, y mide el cociente o la división entre los casos nuevos de esa enfermedad y el total de la población expuesta a esa enfermedad o a ese riesgo. Generalmente posee una fórmula estadística que es casos nuevos entre el total de la población expuesta al riesgo. Luego tenemos el segundo riesgo que se puede medir, es el riesgo relativo, que también se conoce con la abreviatura de RR mayúscula, y es una comparación
de la frecuencia con la que ocurre un daño en el individuo que tiene el atributo o factor de riesgo. Y los que no la tienen, o sea, es una comparación de quienes tienen la enfermedad y los que no la tienen, ¿ok? Es una razón, cuando se divide, se comparan dos variables, es una razón o índice también puede ser, y relaciona el riesgo o probabilidad de enfermar en el grupo expuesto al riesgo. Y se denota con RR es igual a 1 para todo el grupo y el factor de riesgo no tiene influencia en el desarrollo de la enfermedad o efecto. Cuando el riesgo relativo es igual a 1, pero cuando el riesgo relativo es mayor que 1, el riesgo puede estar implicado con las enfermedades o efectos. Mientras cuando el riesgo es igual a 4, dispone que el grupo expuesto al riesgo tiene 4 veces el riesgo de contraer la enfermedad o que ese efecto produzca la enfermedad o ese riesgo produzca la enfermedad que el grupo que no está expuesto a ese riesgo, ¿ok? Es el cociente o la división entre el riesgo absoluto que vimos primero de la población tratada entre el riesgo absoluto de la población no tratada. O sea que el riesgo relativo es la división entre el riesgo absoluto de la población que ha sido tratada sobre la población que no ha sido tratada sobre esta enfermedad. Y el tercer riesgo que podemos medir es riesgo atribuible. Se identifica con las iniciales RRA, mayúsculas todas, y es una proporción desde el punto de vista estadístico, ya que mide la proporción en que ese daño podría ser reducido si los factores de riesgo causales desaparecieran de la población total. Mide la diferencia entre el riesgo del grupo expuesto y el riesgo del grupo no expuesto. O sea, que la fórmula estadística de este riesgo atribuible va a ser igual al riesgo absoluto de la población expuesta menos el riesgo absoluto de la población no expuesta. Aquí tenemos un ejemplo de la medición de estos riesgos. Ya nosotros hemos recolectado los datos en la población y nos encontramos en este cuadro que estamos estudiando al riesgo de accidentes cerebrovasculares en pacientes que cursan con hipertensión arterial moderada y severa en 5 años de seguimiento, en los últimos 5 años de esa población. Y nos encontramos que en esa intervención de la exposición, que vamos a encontrar que los pacientes tratados que están enfermos son 1.800, por ejemplo, pero que encontramos también individuos enfermos que no están tratados y son 3.000, ¿ok? Mientras que el resto de la población o de los individuos que no están enfermos, pero que están tratados para prevenir, son 13.200, y el resto de la población, que son 12.000, son los pacientes que no están enfermos y que no están siendo tratados. Aquí tenemos un total de población total de la población es la sumatoria de esos 4 cifras que tenemos allí. Entonces, en esa población, la posibilidad de ACV en pacientes con hipertensos, de hipertensión de esa población, vamos a buscar primero el riesgo absoluto. Recuerden que es la incidencia de resultados de cada grupo y es la división entre los casos nuevos sobre el total de expuestos, ¿ok? Y aquí vemos en el primer grupo de tratado, vamos a dividir el total de enfermos tratados, que son 1.800, sobre el total de la población, que va a ser la sumatoria de 1.800 más 13.200, que dan 15.000. Ese riesgo absoluto nos va a dar la cantidad de 0.12 de riesgo, un riesgo de esos pacientes hipertensos que le pueda dar un ACV en los pacientes tratados, enfermos y no enfermos,
son de 0.12. Mientras que en los pacientes no tratados se divide el total de individuos enfermos, que es 3.000, sobre la población que no está enferma, que son 12.000. Eso nos da 3.000 sobre 15.000, que es el total de la población, nos da un riesgo de 0.2. Entonces el riesgo absoluto nos dice que el 12%, que 0.2 si lo multiplicas por 100 te da un porcentaje, ¿verdad? Te da que 0.12 por 100 nos da ser 12% de nos quiere decir que ese 12%, del 12% de los pacientes tratados, enfermos tratados, tuvo todavía es el riesgo de producirse un accidente cerebrovascular. Mientras que en el segundo grupo, que son los no tratados, poseen un riesgo mayor. El 20% de los pacientes no tratados les dio o tuvieron un accidente cerebrovascular. Son hipertensiones silentes que producen entonces el riesgo de producir ACV y tuvieron un porcentaje más alto, claro, porque no fueron tratados, mientras que los 1.800 fueron tratados y estos 3.000 no fueron tratados y por eso aumentó el riesgo de la producción de accidentes cerebrovasculares. Luego, con el mismo ejemplo, vamos a calcular el riesgo relativo. O sea que cuán probable es la enfermedad, el resultado en los tratados comparado con los pacientes no tratados. O sea, ya ahí estamos interviniendo en esa población. Entonces, como habíamos dicho, que el riesgo relativo es igual al riesgo absoluto de los individuos tratados sobre el riesgo absoluto de los que no fueron tratados, que es 0.12 sobre 0.2, que nos da 0.6, y nos dice, como es una tasa, nos dice que por cada 100, un porcentaje, que si multiplicamos por 100 el 0.6 nos va a dar 60, lo que quiere decir que por cada 100 individuos con accidente cerebrovascular en los no tratados hubo 60 accidentes cerebrovasculares en los tratados. Por último, en el mismo ejemplo, vamos a calcular el riesgo relativo, o sea, cuán probable es la enfermedad, que es el resultado del diagnóstico que hicimos, en los tratados comparado con los no tratados, que es ya la intervención que vamos a hacer como equipo de salud. Y habíamos dicho que eso es la diferencia entre el riesgo absoluto de los tratados y el riesgo absoluto de los no tratados. Ya aquí decimos que esa división nos dio 0.6, como el ejemplo anterior. Para reducir el riesgo relativo también hay formulitas, reducción del riesgo que se está produciendo es el porcentaje de reducción relativa de la enfermedad en las pacientes que fueron tratados. Eso es igual a 1 menos el riesgo relativo, y como el riesgo relativo es 0.6, al 1 se le resta el 0.6 y nos da 0.4. Multiplicado por 100 nos da el 40%. Y esto quiere decir que en los pacientes tratados se produjo un 40% de riesgo de producirse un accidente cerebrovascular. Luego tenemos otra fórmula estadística para reducir el riesgo absoluto, que es la diferencia entre los riesgos. En este caso el riesgo atribuible es es la magnitud de la reducción del riesgo de enfermar y atribuida al tratamiento que se le dio a esos individuos. Entonces, recuerden que el riesgo, la reducción del riesgo absoluto es igual al riesgo absoluto de los no tratados menos el riesgo absoluto de los individuos tratados, lo que quiere decir que 0.2 menos 0.12 es igual a 0.08. Si tú lo multiplicas por 100, entonces nos va a dar que el tratamiento en 100 pacientes, en los individuos enfermos se le dio tratamiento a 100 pacientes, pero esos 100 pacientes pueden prevenir 8, de 100 pacientes pueden prevenir 8 ACV. Y por último,
la reducción del riesgo absoluto, que es la aplicación de la misma fórmula, riesgo absoluto no tratado menos el riesgo absoluto tratado, y ya nos dio 0.08. Entonces, el número necesario a tratar, que vamos a sacar qué cantidad de individuos tenemos que tratar para evitar el riesgo de esos 8 pacientes que están expuestos al riesgo de accidente cerebrovascular. El número necesario a tratar, entonces, es la cantidad de pacientes que deben recibir tratamiento para evitar un evento o enfermedad, en este caso el accidente cerebrovascular. Entonces, es la unidad sobre el riesgo relativo atribuible. ¿Ok? Entonces, 1 sobre 0.08 es igual a 12.5. Lo que nos quiere decir es que se deben tratar 12 pacientes para prevenir un accidente cerebrovascular. O sea que si queremos reducir el riesgo, entonces tenemos que tratar 12 pacientes para evitar que se produzca 1 por cada 12 accidentes cerebrovasculares. Aquí tenemos los resultados ya en resumen de lo que es la dependencia, entonces, de esa prevalencia de la enfermedad en una población. Aquí podemos ver en el primero, los resultados, cuando se hacen la estadística de estos pacientes, vemos entonces que nos va a dar tanto en la hipertensión moderada y en hipertensión leve los casos ya analizados. Luego de estos ejercicios, que es para cálculo y medición de los riesgos de una población, vamos a tratar de identificar los factores de riesgo en esa población. Esto es muy importante, que el equipo de salud identifique los factores y grados de riesgo en la población y a los individuos expuestos, ya que a través de él se predice el resultado desfavorable que pueda tener esa población o ese individuo o esa familia, y hay que saber cómo, cuándo y dónde intervenir para identificarlo, y quién ejecutar pues esa intervención para evitar el riesgo. Esto se facilita por 2 puntos. Primero, la tecnología requerida. Si tenemos en ese ambulatorio, por ejemplo, la tecnología requerida para ayudar a evitar el riesgo, es importante. Segundo, la aceptabilidad del proceso de detención, o sea, que se haga una buena historia clínica, que se le haga al paciente exámenes de laboratorio, que el médico haga un buen examen físico diagnóstico de esa enfermedad. Las pruebas y preguntas deben ser fáciles de registrar e interpretar en esa anamnesis, en esa historia clínica. La respetabilidad y precisión de la prueba de identificación del factor de riesgo debe ser suficiente para reducir al mínimo de error. Y la factibilidad de adiestrar al personal para reconocer el factor de riesgo sigue siendo indispensable cuando se tienen factores que están generando esos riesgos, factores de riesgo que están generando la enfermedad como tal. Por último, ya analizado el problema, el análisis de situación de salud, entonces vamos a proceder a planificar la estrategia que vamos a someter la población a intervención a la población. Lo primero que tenemos que hacer es echar mano a concientizar a la población sobre la importancia de su participación de su propia salud. Luego, conceder importancia a las prioridades que se tengan en esa población, preferencias y preocupación de la familia y los colectivos de la comunidad. Y tercero, los objetivos de la intervención deben ser flexibles con las políticas y prioridades gubernamentales de la población. ¿Ok? Entonces, una vez detectado esto, para finalizar, tenemos estrategias de acción. La primera, de atención primaria en salud, que es organizar los servicios basados en los niveles de atención para satisfacer los problemas de salud que tenga la comunidad,
aumentando su cobertura y alcanzar la satisfacción de las necesidades básicas de la familia y la población. En el caso del ejercicio, que el problema es la hipertensión que genera como complicación los accidentes cerebrovasculares, entonces debieran estar pensando en esa estrategia de montar en esa comunidad una consulta cardiovascular. La segunda estrategia es la promoción de la salud, transferir los conocimientos necesarios a la población para que se active en la participación y generen salud para ellos mismos, o sea, formarlos en cuáles son los riesgos que ellos están expuestos en una población y que si ellos no se preocupan con su participación en solventarlo, van a seguir teniendo la generación de enfermedades que los aquejan. Y por último, hay que hacer posteriormente a todo esto una vigilancia y evaluación de toda la morbimortalidad, la cobertura de salud en la población, los conocimientos y datos de las comunidades y el grado de satisfacción que tenga la población con los servicios de salud. Todo eso es lo que van a generar ustedes en su estudio de campo, en lo que es el análisis de situación de salud de una población. Por lo último son sus conclusiones, son las estrategias de seguir para solventar todos los riesgos que ustedes diagnostiquen. Muy buenas tardes y a estudiar.